Estamos en el sector de Pehuen, muy cerca de Lebu, aproximadamente unos 20 kilómetros de la ciudad de Lebu. Los vecinos, varios, nos han dicho que por este sector corría el tren. De Santa Rosa luego venían las estaciones de Los Álamos, Cañete, Peleco, Contulmo, Purén y Los Sauces. A mi entender es uno de los más hermosos que existió en todo el sur por las características que le acabo de señalar. Por aquí pasaba la línea ferrocarril. ¿Afuera de su casa? Claro, afuera de la casa. Resulta muy difícil imaginarse que por este lugar transitaba el tren y miles de personas en este mismo lugar tomaron el tren hacia Contulmo o hacia Lebu, que es el ramal que analizamos en este programa. En esta serie de ramales hasta ahora nos hemos concentrado en recuperar la memoria, en visitar lugares y conocer la importancia que tuvo el ferrocarril en los sitios por donde pasó. Pero, ¿por qué se acabó el tren? ¿Cuáles fueron los motivos que terminaron con este medio de transporte o que más bien hoy lo tienen convertido en una mínima expresión, aunque con ganas ciertas de resurgir y recuperar parte de la gloria perdida? Ejemplos de aquello son el Corto Laja, el proyecto de extensión a Lota del Biotren o el puente ferroviario sobre el Biobío. Los factores que incidieron en esta pérdida de importancia son muchos. El desarrollo de la industria automovilística, la presión de los gremios del transporte de carga de los 60 y 70, que eran y siguen siendo uno de los más poderosos del país, el desarrollo de las autopistas y, por supuesto, el factor político. Sin embargo, lo que nos pena hasta hoy es el criterio de la rentabilidad económica por sobre la social. En el fondo, si no arroja ganancias monetarias, aunque sirva para la comunidad, no sirve. Bueno, yo no justificaría en ningún sentido el término del tren. Fue algo pensado con criterio empresarial para ir empresarios que querían acá, entonces apoderarse de la movilización, sea ¿cómo se llama?, de personas o de cosas. Después de vivir su gloria durante la primera mitad del siglo XX, ya hacia 1950 disminuyó la inversión del Estado en ferrocarriles, hasta que en 1978 todos los fondos fueron cortados, comenzando de frente la crisis. En 1994, como un símbolo de que lo importante eran los recursos, pasó de llamarse Ferrocarriles del Estado a Empresa de Ferrocarriles del Estado, y como toda buena empresa, debía regirse por las reglas del mercado. El futuro era obvio. Muchos dicen que en este documento está la tumba definitiva del sistema ferroviario, el Decreto Supremo 112 firmado el 4 de octubre de 2005 por el presidente Ricardo Lagos y que ordenó el levantamiento de las últimas vías de los también últimos ramales. Yo creo que levantaron las vías porque el trazado de la misma línea no era el óptimo. Por lo tanto, como medio de transporte, cuando ya empezó la motorización en los años 60, atravesar las distancias, cubrir las distancias con un auto o con un bus, paralelo a una línea férrea que dejó de ser mantenida apropiadamente, empezó el público a preferir el bus. Por lo tanto, poco a poco fue decayendo el ferrocarril. Ahora, por un lado está la parte romántica, la parte turística que es incalculable, pero por otro lado está la operación de la persona que quiere llegar rápidamente de un punto a otro y transportar sus cosas lo más rápidamente posible. Y ahí se contraponían esos intereses. Otros ven el inicio del fin de ferrocarriles un poco más atrás. Mire, quiero ser sincero. A contrario de 1979, el señor que en ese tiempo estaba gobernando, no lo voy a nombrarlo, le quitó toda subvención a ferrocarriles. Ya no hubo más plata a ferrocarriles.
del Estado. Por lo tanto, esto se fue abajo, se fue abajo. Sin usted lo sabe, con plata se compran huevos. Esto empezó así, a deteriorarse. Ya no estaban los grupos vías que realizaban la línea, ya no estaban las grandes maestranzas que arreglaban todo aquello que está deteriorado, ¿verdad? No estaban los recursos. Porque esto nunca fue comercial, pues. Al tren lo mataron, dice usted. Sí, pero quizá un poquito, no, para ser bien derecho en mi pensamiento, en la unidad popular, ¿ah? Era un desorden en ferrocarriles. Yo me acuerdo de comerciantes que llevaban su cosa a vender a Angol, no pagaban ninguna cosa. O sea, vino un desfinanciamiento. Esa podría ser una de las causales. Y lo otro que le digo, que había intereses económicos para establecer empresas de transporte, eso también es cierto. Lo cierto es que como consecuencia de todo esto, por ejemplo, sabemos que ya no hay tren desde Concepción a Santiago. De hecho, ya no hay tren desde Concepción a Chillán. Una ruta hermosa que comenzaba en la estación central, hoy la Intendencia, pasaba por Penco, Tomé, Dichato, Menque, Ranguelmo, Coelemo y seguía hasta Chillán, debiendo cruzar, por ejemplo, por el hermoso puente ferroviario sobre el río Itata. El viaducto hoy sigue en pie. Fue construido en 1916 y utilizado hasta 1985. Hoy en Ñuble y desde la ruta del Itata es posible observar línea férrea, pero básicamente sirve para mover materiales de la celulosa Nueva Aldea. De transporte de pasajeros, nada. Había que pasar por el puente sobre el río Itata para llegar a la estación de la nueva región de Ñuble. El edificio fue inaugurado en 1873 y tiene hoy 1 o máximo 2 salidas diarias, todo muy lejos de la intensa actividad de antaño. Desde el aire y con nuestro dron es posible observar la complejidad de la estación que alguna vez fue cabecera del ramal Chillán Recinto, hoy todo levantado. Y cada vez se achica más, pues las poblaciones ribereñas anexan cada vez más y más terrenos. La estación de ferrocarriles de Chillán tiene varias particularidades. Lo primero que nos llama la atención es que en muchas de sus instalaciones es similar a la antigua estación de trenes de Concepción. Tiene un gran andén y tiene murales propios realizados por la pintora Alicia Valenzuela. En esta estación encontramos a Víctor Bustos. Don Víctor fue maquinista de primera, luego de toda una carrera en ferrocarriles del Estado. Sus recuerdos brotan de manera instantánea. Empezamos con la máquina, la locomotora a vapor, la diésel, la eléctrica y los automotores. No, es que en aquellos años, con máquina a carbón, el maquinista se sentía más maquinista. ¿Por qué? Porque tenía que andar apretando tuercas, echando aceite, engrasando la locomotora, y andaba con un chonchón, no teníamos linterna. En la estación de trenes de Chillán es posible encontrar algunos tesoros, unos bancos de la época de gloria del ferrocarril, las antiguas estaciones de venta de boletos que aún hoy son utilizadas, o estos aparatos que eran el corazón del sistema de seguridad. Para poder avanzar sobre una línea férrea, el maquinista debía obtener el visto bueno de la estación, si no, no podía circular. El sistema era infalible. Pero volvamos a la estación de Chillán. Desde aquí salía el tren a Santiago y hacia el ramal Rucapequén, Ñipas, Coelemo y Menque, que ya conoceremos en un próximo capítulo. Como toda gran estación, en este lugar hay muchas muestras del pasado ferroviario, algunas de ellas consumidas por el tiempo o por el propio hombre que, en búsqueda del dinero fácil, sencillamente roba piezas y las vende por chatarra. Hemos llegado hasta la estación de trenes de Chillán. El lugar hoy parece abandonado, la verdad es que tiene muy poco movimiento. Antes tenía cerca de 9 salidas diarias, hoy solo 1 o 2.
Chillán-Santiago, es el único recorrido que hacen. Esta es la locomotora 1703, es una locomotora eléctrica que funcionó hasta el año 2010. Hoy está abandonada aquí a su suerte. Tanto es así que posterior al terremoto fue completamente saqueada y hoy está inservible. Con Víctor Bustos logramos revivir la gloria del ramal Chillán-Concepción. Para don Víctor es fácil recordar algunas prácticas de aquellos años donde, por ejemplo, el trueque aún existía. Efectivamente, por ser Quinchapalí era la ciudad de la fruta y la artesanía. Por allá, al llegar a Concepción, bajábamos las empanadas, las carnes, todo eso. Y en Menque había una costumbre, habían unas niñas que trabajaban las tortillas de Menque. Y al maquinista y al ayudante le daban 2 tortillas de ida y 2 tortillas de vuelta. Y al tiempo uno se asombraba, ¿por qué pasaba esto? ¿Qué pasaba? Que esas niñas después pedían que le trajéramos la harina de allá de Tomé y se la tiráramos en el camino a Menque, se lo tiramos a su casa. Lo cierto es que la estación de Chillán ya no es lo que era. En su remozado edificio penan las ánimas y un puñado de funcionarios que luchan por darle continuidad a este servicio con la secreta esperanza que la estación vuelva a recibir a sus miles de pasajeros.